Esto es UNLAM Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. UNLAM Podcast, una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, edición especial. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, el Departamento de Ciencias de la Salud lleva adelante un proyecto de extensión denominado Agenda de Discapacidad, que parte de la necesidad de habilitar la palabra, visibilizar y poner en valor la tarea que se realiza en busca de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. A continuación, compartiremos algunos fragmentos relevantes del encuentro denominado Derecho a tener derechos, que se llevó a cabo en el mes de septiembre. Soy Evelyn Porto y esto es UNLAM Podcast. Durante 2023 se realizaron encuentros abiertos a la comunidad, brindados por especialistas, sobre temas que conciernen a la agenda de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan. Los expositores fueron la doctora Verónica Fresetti, abogada, la profesora Alejandra Correa, junto al equipo del taller protegido Fundación San Francisco de Asís, y Diego Nicolás Rivero, nadador paralímpico de la selección argentina. Comenzamos con algunas respuestas a posibles interrogantes abordados por Verónica. Ella se desempeña como abogada independiente. Es presidente de la Comisión de Discapacidad de la Caja de la Abogacía. Además, es representante del Colegio de Abogados de La Matanza como miembro titular ante la Comisión de Discapacidad del Colegio de Provincia de Buenos Aires de Abogados, Colproba, y la Federación Argentina del Colegio de Abogados, FACA. ¿Qué entendemos por derechos de las personas con discapacidad? Hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas que tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad y que pueden, además de tener esos derechos, disfrutarlos en igualdad de condiciones que los demás, en todos los ámbitos de la vida y en condiciones de igualdad, de no discriminación y autonomía. ¿Qué normativas existen en Argentina en relación a los derechos de las personas con discapacidad? Nosotros tenemos la Constitución Nacional, que es la norma suprema que tenemos dentro de la pirámide jurídica. Tenemos convenios, tratados internacionales, algunos con jerarquía constitucional, que implica que están al mismo nivel en cuanto en la pirámide de la Constitución Nacional y que hay que respetar. Y tenemos resoluciones y leyes. Cuando hablamos de Constitución Nacional, en la Constitución Nacional tenemos el artículo 75, inciso 23, en donde establece que le corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen a todos, en especial niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades y de trato, el pleno uso y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes. En el año 2006 se llevó a cabo una reunión en Naciones Unidas para analizar y redactar una convención que trabaje todos los derechos que goza una persona con discapacidad. Lo destacado fue que para su realización fueron convocados personas con discapacidad y asociaciones, lo que permitió que puedan ser oídas y expresar de primera mano sus necesidades. Aquí es donde surge el famoso lema: nada de nosotros sin nosotros. Los principios generales de la convención son: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Verónica nos cuenta acerca de cómo evolucionó el concepto de discapacidad a través del tiempo. Este concepto de discapacidad que existía con anterioridad a la convención obedecía al modelo rehabilitador. ¿Por qué? Porque me ubicaba la discapacidad básicamente en las condiciones de salud, es decir, en la parte médica de esa persona, ¿no? En las deficiencias que tenía esas personas, sean motoras, sean sensoriales, sean mentales, y toda la legislación que había estaba tendiente a rehabilitar a esa persona, que esa persona pueda rehabilitarse
y pueda adquirir las condiciones de esa persona ideal, normal de la sociedad. En definitiva, pasamos de un modelo médico a un modelo social de la discapacidad. ¿Qué propone este nuevo modelo? El modelo social cambia el paradigma y lo primero que hace es reconocer a la persona la condición de persona y dignidad inherente que viene por el solo hecho de existir, sin importar en esas personas cuáles son las condiciones físicas que pueda llegar a tener o deficiencias físicas, mentales, sensoriales, es decir, que pueda llegar a tener. Primero son personas y a partir de ahí se plantan en la sociedad y tienen los mismos derechos que las demás por el solo hecho de ser personas. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Esta definición pertenece al primer artículo de la Convención. Entonces hay términos o denominaciones que no se admiten si definimos a la discapacidad desde un enfoque social. ¿Pero cuáles son? No más personas de capacidades diferentes, minusválidos, discapacitados. Esa terminología hace o obedece a esos sistemas anteriores. Es decir, cuando yo hablo con la persona, hablo con la persona. Es decir, y es persona. Y a partir de ahí sigo, porque pasa, y tanto hoy en los medios también, no saben cómo mencionarlo. Cuando están, ay, sí, la persona con capacidades diferentes, el pobrecito, el sermático, que se suba, no. Una persona como cualquier otra, con los mismos derechos, y que tenemos la cualidad de tener una discapacidad o el accesorio que viene con nosotros de una discapacidad. Vale entonces preguntarnos, ¿dónde radica la discapacidad pensándola desde este modelo social? Bueno, este modelo social reconoce a esta persona y ¿dónde pone la discapacidad? ¿O dónde se genera la discapacidad en este modelo social? En las barreras que construye la sociedad para que esta persona pueda insertarse en igualdad de condiciones que los demás en la sociedad. Es decir, esas barreras que se van haciendo son las que va construyendo la sociedad y es ahí en donde se genera la discapacidad y no en la persona por el hecho de tener la deficiencia. Así, comienza a cuestionarse si es en sí misma la discapacidad el factor limitante o si es el entorno social y cultural el que limita la autonomía a las personas. Diversos documentos internacionales ponen en evidencia el nuevo contexto paradigmático en torno a las personas con discapacidad. Las deficiencias biológicas se consolidan como dificultad u obstáculo permanente, en tanto y cuanto la sociedad no promueve la integración y la autonomía. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, la Convención explicita que se adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. La accesibilidad, que es el eje que va transversal, que va a tener toda la Convención. Cuando hablamos de accesibilidad, la Convención lo que dice habla de un diseño universal, ¿no? De una sociedad que esté diseñada desde el vamos para todos, ¿no? En donde todas las personas estén incluidas, donde no tengamos que recurrir, es decir, donde no haya barreras para que esta persona pueda integrarse en la sociedad. Verónica enumera a continuación derechos contemplados en la legislación. Bueno, el Estado Nacional está obligado a cubrir el 4% del cupo laboral de las personas con discapacidad. También en el sector privado existen beneficios a las personas que emplean a personas con discapacidad. Tienen la posibilidad de desgravar ganancias de lo que le paguen a esa persona. Puede comprar autos nacionales e importados con franquicias impositivas. En el caso nacional es el 21%. En el auto importados tiene que ver con todo lo que se paga en cuanto a derechos de importación. La exención al pago de patentes de los autos que estén a nombre de la persona con discapacidad.
tiene derecho a una asignación de hijo con discapacidad, a una pensión no contributiva por discapacidad en cuanto tenga vulnerabilidad social. No solo basta la discapacidad, sino que hay que demostrar que esa persona se encuentra en un riesgo social, que no tiene condiciones económicas, la exención del pago de ingresos brutos, el libre tránsito de estacionamientos y de peajes, beneficios jubilatorios en cuanto esté empleado a nivel nacional o a nivel provincial para el Estado, es decir, tiene menos cantidad de aportes, se le requieren 20 años de aportes, 45 de edad o 50, de acuerdo a la situación. Puede solicitar una licencia por maternidad especial, es decir, tiene 6 meses más a lo que se le da habitualmente a una persona que no tiene una discapacidad, reclamar la accesibilidad del medio físico, viajar gratuitamente, el transporte gratuito en cuanto al transporte terrestre, tanto de larga, mediana y corta distancia, a crear talleres protegidos de producción y a obtener la concesión también de un espacio para la utilización de un pequeño comercio y a no ser discriminado. En Argentina, la discapacidad se instrumenta a partir del Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD. ¿Qué es el CUD? Es un certificado único de discapacidad que lo hace una junta interdisciplinaria donde evalúa cuáles son las condiciones de esa persona de discapacidad y las desventajas que tiene esa persona para insertarse a la sociedad. Hoy por hoy no se evalúa solo la parte médica, sino también las desventajas que le trae a esa persona en la inclusión social esa discapacidad. Por eso puede ser que a veces cambien algunos criterios. Ese certificado es válido en todo el país y me da la llave para acceder a todos esos servicios que estuvimos viendo. Te presentamos a Alejandra. Ella está a cargo del taller protegido San Francisco de Asís de Isidro Casanova y junto a algunos de los trabajadores nos brindan algo de su tiempo para contarnos de qué se trata. Pero, ¿qué es un taller protegido de producción? El taller protegido es un espacio laboral para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, el nuestro particular, pero hay otros talleres con otro tipo de discapacidades o condiciones. Tenemos cerca de 300 aproximadamente talleres protegidos en todo el país. Nosotros estamos conformados en una federación nacional, que es la FENATAP, que es la Federación Nacional de Talleres Protegidos. El taller protegido, particularmente San Francisco, el año que viene cumple 30 años. Hace mucho tiempo se hizo una ley integral, una ley de empleo protegido, que no se reglamentó, o sea, se hizo la ley, se discutió en las cámaras, pero bueno, nunca llegó a reglamentarse del todo. Luego pasó un tiempo del 2015 hasta el 2019 que estuvo, digamos, como muy en stand-by. Y luego de la pandemia, que la verdad fue un tiempo de mucha calma, donde tuvo que reorganizar todo, se pudo lograr a través de la FENATAP sentarse con los ministerios para volver sobre esa ley, que principalmente lo que quería, además del reconocimiento del taller protegido como un espacio de producción, bueno, que se empiecen a reconocer derechos y que los trabajadores de los talleres puedan acceder a tener derechos como cualquier trabajador que hasta el momento no existían, como ser jubilaciones, cobro de vacaciones, digamos, los derechos que tenemos todos como trabajadores. Alejandra nos presenta a trabajadores del taller San Francisco de Asís que la acompañan en el encuentro y nos cuentan de un gran logro en materia de derechos. Hoy venimos con Andrea, con Alicia, con Soledad, con José, porque les queremos contar que este año tuvimos una gran alegría, que fue conseguir esto que les mencionaba anteriormente de la jubilación para nuestros trabajadores en estas mesas de trabajo que se dieron con los ministerios, particularmente con el Ministerio de Trabajo. Se logró que se pueda alcanzar la jubilación, como decía Vero, con 20 años, una edad mínima de 45 años, 20 años trabajados en el taller protegido, puedan acceder al derecho a jubilarse. Bueno, ahora Sole nos va a contar su experiencia en primera persona. Yo hace 22 años que estoy en el taller de Francisco de Asís, en el área de cocina. Tengo 43 años. En el 2001 entré con 21 años. Todavía me falta para jubilarme
va a ser 2 años que me falta jubilarme en el taller. Estamos en un proceso de jubilaciones con las personas con discapacidad, que salió un decreto que ya podemos jubilarnos, y acá hay ya 12 operarios y operarias que ya están haciendo los trámites de la jubilación. Bueno, José fue uno de los primeros en acceder al derecho a una jubilación, luego de muchos años trabajando en el taller. Contanos eso, ¿cuántos años hace? Empecé en abril del 2003 y no se esperaba nada de esto. Se empezó a mover con el tema de la ley, bueno, a no blanquearnos, bueno, por lo menos dan un artículo a los que tienen más de 45 años y se pueden jubilar, tienen 20 años de trabajo, bueno, por lo menos que tengan las condiciones para jubilarse. ¿Y cómo fue ese momento? Llorando solo en el departamento. ¿Y cómo te ves? Bien, tratando de disfrutar la vida de jubilado. Muy bien. Ir a Guayín, ver si hay algún viaje. Verónica vuelve a tomar la palabra y nos introduce al derecho vinculado con la inclusión en el deporte. Cuando hablamos de la convención, nosotros también tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la participación, con la inclusión de personas con discapacidad en las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Esto está contemplado en la Convención en el artículo 30, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas en igualdad de condiciones de poder realizar todas estas actividades recreativas, de descanso y deportivas. Y hablando de deporte, toma la palabra Nicolás Rivero, quien nos cuenta cómo un pasatiempo pasó a ser una actividad de tiempo completo. Su lugar habitual de entrenamiento es el Club Atlético River Plate, específicamente el CENARD, y es representante de la Selección Argentina de Natación Paralímpica desde 2017. Soy Nicolás Rivero, nadador paralímpico de la Selección Argentina del Club Atlético River Plate. Estoy en el club hace 10 años ya, comencé de forma como rehabilitación por recomendación de doctores. Mi discapacidad se basa, en la parte inferior de mi cuerpo tengo artrodifosis, que se enfoca en articulaciones más que nada. Primero comencé como recreación, yo era un chico inquieto, desde chiquito quería más y mi profesor de ese momento conoció a mi entrenador actual y de 2013 entreno ya en alto rendimiento. Ya entrenamos como deportistas formados todos los días, de lunes a sábado, doble turno, con gimnasio incluido. Tuve la oportunidad de participar en el Juego Olímpico de Tokio 2021. También es importante, desde mi punto de vista, de que la persona con discapacidad se aliente a sobrepasar esa barrera. Yo en mi caso conseguí mucha autonomía, puedo ir y viajar en colectivo, antes que fue un cambio enorme en mi vida. Y enseñar a los chicos que no solo puede depender de otra persona, también de uno mismo, enseñarle su propia independencia. La natación en mi vida comenzó por mi discapacidad en forma de rehabilitación. Hoy la natación me ofrece mucho más de lo que me hubiera imaginado. Es la frase que se lee en el currículum de Nicolás y que resume aquello que vino a contarnos. El deporte brinda mucho más que de integración a veces que otras cuestiones y no es a veces tan difundido en las personas con discapacidad. Cuesta mucho esa difusión y ese apoyo, tanto desde los medios de comunicación como desde los medios económicos. Así que si tienen alguna persona con discapacidad, acérquenla al deporte que los va a ayudar. Llegando al final del encuentro, vale decir que la universidad debe poner el conocimiento al servicio de la comunidad, compartirlo y habilitar el intercambio de saberes. Por ello, nos propusimos poner en agenda a la discapacidad con un enfoque de derechos. Esto fue un LAM Podcast. Seguinos en Spotify, vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima.